السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Se estaban discutiendo relatos de la vida del santo profeta con referencia a la batalla de los confederados. En el sermón anterior mencioné el milagro de que los alimentos sean bendecidos. También se pueden encontrar un incidente similar de dátiles, a los que se les otorgan bendiciones. Se tiene constancia de que había unos dátiles que eran consumidos por todos los que cavaban la zanja. Los detalles de esto han sido registrados de la siguiente manera en una narración sobre la batalla de los confederados. La hija de Hazrat Bashir bin Saad relata: mi madre, Amra bin Rava, colocó algunos dátiles en mi ropa y dijo: hija mía, dale esto a tu padre y a tu tío, y diles que esto es su desayuno. Ella dice que salí con esos dátiles, y mientras buscaba a mi padre y a mi tío, pasé por el santo profeta. Ante esto el santo profeta dijo: oh muchacha, ¿qué tienes contigo? Le respondí: oh mensajero de Allah, estos son dátiles que mi madre envió para mi padre Bashir bin Saad y para mi tío Abdullah bin Rava. El santo profeta dijo: dámelos. Puse los dátiles en ambas manos del santo profeta. La paz y bendición de Dios sean con él. El santo profeta colocó esos dátiles en un trozo de tela y los cubrió con otro trozo y ordenó a una persona que fuera y llamara a la gente para comer. Entonces todos los que estaban cavando la zanja se juntaron y comenzaron a comer estos dátiles. Los dátiles seguían aumentando tanto que cuando todos habían comido, los dátiles caían del borde del mantel. También hay otros incidentes relacionados con la comida que está impregnada de bendiciones. Ubaydullah bin Abi Burda relata que Amir Shalia envió un cuenco al santo profeta que contenía hez, que está hecho de dátiles, mantequilla y queso. El santo profeta estaba en su tienda en ese momento y Hazrat Salema también estaba con él. Ella comió de él según su necesidad, después de lo cual el santo profeta sacó el cuenco afuera. El portavoz del santo profeta llamó a la gente a comer y la gente que trabajaba en la zanja comieron de ella hasta saciarse y la comida permaneció como estaba, como si nada hubiera disminuido. El Mesías prometido me escribe sobre el estado de un salik, aquel que busca a Dios y que alcanza del cercanía a Dios, que, como el fuego, oculta el color del hierro bajo su llama y aparentemente no puede ver nada más que el fuego, lo que se conoce como la etapa de Lika, encuentro con Dios. El Mesías prometido detalla el estado de un salik en esta época de Lika y de aquellos que alcanzan la etapa de Lika y afirma: cuando una persona llega a esta época exaltada de encuentro con Dios, a veces realiza actos que parecen estar más allá del poder humano y tienen el color del poder divino. Por ejemplo, durante la batalla de Badr, nuestro maestro, el jefe de los profetas y el sello de los profetas, el santo profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, arrojó un puñado de grava a la fuerza opuesta sin acompañarlo de ninguna oración, sino con su propio poder espiritual, lo que afectó a la fuerza opuesta de una manera tan extraordinaria que los ojos de todos fueron alcanzados
por la grava y se quedaron sin vista y comenzaron a correr, confundidos e impotentes. Hay muchos otros milagros que el santo profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, realizó puramente con su poder y que no fueron acompañados de ninguna oración. En muchas ocasiones multiplicó tanto el agua, sumergiendo sus dedos en una taza de agua, que todo el ejército y sus camellos y caballos bebieron de ella, y sin embargo la cantidad original del agua no disminuyó. En muchas ocasiones, poniendo su mano sobre 3 o 4 panes, sació el hambre de miles. En algunas ocasiones bendecía con sus labios una pequeña cantidad de leche, y un grupo de personas bebía de ella y quedaba saciado. En algunas ocasiones añadiendo su saliva a un pozo de agua salobre, lo volvía dulce. En algunas ocasiones curó a personas gravemente heridas de sus heridas colocando sus manos sobre ellas. En algunas ocasiones reemplazaba los globos oculares de las personas que se habían caído como consecuencia de alguna herida recibida en la batalla y los curaba con las bendiciones de su mano. De esta manera hizo muchas otras cosas por su poder personal, detrás del cual actuaba el poder divino. También se ha mencionado el estado de los hipócritas y de los creyentes durante la excavación del foso. Ibn Ishaq escribió los detalles de estos de la siguiente manera. Muchos de los hipócritas mostraron pereza, al particular en las tareas del santo profeta, y los creyentes trabajaron solo un poco antes de marcharse a sus casas sin informar al santo profeta. Pero cuando los musulmanes se enfrentaban a alguna necesidad, se presentaban ante el santo profeta y pedían permiso. Este era el listado de los musulmanes. Los hipócritas se irían sin preguntar, y los musulmanes pedirían permiso y el santo profeta se lo concedería. Además, tan pronto como hubieran atendido sus necesidades, regresarían de inmediato. También se ha mencionado más detalles de los preparativos para la batalla del santo profeta. Según diversas narraciones, 3 días antes de la llegada del ejército de Abu Sufyan, se preparó el foso. Según lo previsto, los niños y jóvenes fueron enviados de vuelta a las fortalezas, donde las mujeres fueron trasladadas para su protección. Sin embargo, a cualquier persona de 15 años de edad se le concedió la opción de permanecer allí o regresar a las fortalezas. Entre aquellos a quienes se les concedió permiso para participar en la batalla estaban Hazrat Abdullah bin Amr, Hazrat Zaid bin Sabit, Abu Sa'id Khudri y Hazrat Bara bin Azib. Según Ibn Hisham, el santo profeta nombró a Ibn Maktum como su adjunto en Medina antes de establecer un campamento en el monte Sala. Sala es una montaña situada al norte de Medina, que se dice que hoy está a unos 500 metros de la mezquita Nabawi. Esta montaña estaba a sus espaldas, con el foso al frente, y el ejército del santo profeta también estaba allí. Se instaló una tienda de cuero para el santo profeta. La bandera de los muhajirin fue conferida a Hazrat Zaid bin Harisa y la bandera de los ansar fue conferida a Hazrat Sa'd bin Ubadah. En relación al número total de los musulmanes en el ejército, los historiadores han presentado narraciones muy diferentes. Según algunos, el número no fue más de 900, mientras que otros dicen que fueron 700, 2000 o 3000. Hay diferentes afirmaciones sobre el número de los musulmanes en diferentes
narraciones. Por lo tanto, los historiadores se han enfrentado a una difícil tarea en relación con esta cifra. Cuando mencionaban un número, tenían que dar precedencia a una narración sobre las demás, considerándolas incorrectas. Sin embargo, gracias a su perfecta sabiduría, Hazrat Muslim Maud, en lugar de declarar que alguna de ellas era incorrecta, reconcilió todas estas narraciones para que no se contradijeran entre sí. ¿Cómo ha hecho esto? Él afirma: existen marcadas diferencias entre los historiadores en relación al número de integrantes del ejército musulmán en esta ocasión. Algunos han escrito que era un ejército de 3.000 hombres. Algunos dijeron que eran 1.200 o 1.300. Otros han afirmado que era 700. Son diferencias tan enormes que parece casi imposible interpretarlas, y los historiadores no han logrado resolverlas. Sin embargo, he conseguido encontrar la solución. Las 3 versiones de estas narraciones son correctas. Ya se ha dicho que después de que los hipócritas regresaron durante la batalla de Uhud, el ejército musulmán estaba formado solo por 700 hombres. La batalla de los confederados tuvo lugar solo 2 años después. Durante ese tiempo, ninguna tribu grande llegó a residir en Medina, habiendo aceptado el Islam. Por lo tanto, no parece posible que 700 se convirtiera de repente en 3.000. No parece correcto que esos 700 individuos se convirtieran de repente en 3.000, cuando no se había sumado nadie más del exterior. Por otra parte, tampoco es plausible que después de 2 años de la batalla de Uhud, a pesar del progreso del Islam, el número de musulmanes aptos para la batalla seguía siendo el mismo que en el momento de Uhud. Debe haber habido algún aumento en los números. Por lo tanto, después de considerar ambas revisiones críticas, parece que la tradición respecto al número de los musulmanes capaces de luchar durante la batalla de los confederados de alrededor de 1.200 es correcta. Ahora bien, cabe preguntarse por qué unos mencionan 3.000 y otros 700. La respuesta es que ambas narraciones se hicieron basándose en circunstancias y perspectivas diferentes. La batalla de los confederados tuvo 3 etapas. Una de las etapas fue cuando el enemigo aún no había llegado a Medina y se estaba cavando la trinchera. Incluso los niños podrían ayudar a limpiar la suciedad durante esta fase, y algunas mujeres también podrían colaborar en esta tarea. Por lo tanto, mientras continuaba el esfuerzo por cavar la trinchera, el número de musulmanes era de 3.000 hasta ese momento. Pero esto también incluía a los niños, y siendo testigos de la pasión de las compañeras, podemos decir que algunas mujeres también podrían haber sido incluidas en este recuento, que no cavarán la trinchera, pero contribuirán en tareas fuera de ella. No es solo mi opinión, sino que la historia también apoya este punto de vista. Así está escrito que cuando llegó el momento de cavar la zanja, se reunió también los jóvenes, y todos los hombres, ya fueran viejos o jóvenes, trabajaron para cavar la zanja o ayudar en lo referente a ella. Entonces, cuando llegó el enemigo y comenzó la lucha, el santo profeta ordenó a todos los muchachos menores de 15 años que se marcharán, y a los que ya tenían 15 se les dio la opción de quedarse o marcharse. Esta tradición demuestra que el número de musulmanes era mayor durante la excavación de la trinchera y disminuyó cuando comenzó la batalla, porque a los que aún no tenían edad se les ordenó marcharse. Por lo tanto, las narraciones que mencionan 3.000 se refieren al número cuando se estaba cavando la trinchera, lo que incluyó a los niños, a niños pequeños, y como deduje, considerando las otras batallas, también había algunas mujeres. Esto se debe a que se ha comprobado que en las narraciones de otras batallas también participaban mujeres. Sin embargo, el número 1.200 se refiere al momento en que la batalla había comenzado y solo quedaban hombres adultos. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿es correcta también la narración que menciona 700 soldados? Hemos aceptado la reducción de 3.000 a 1.200. Ahora tenemos que ver si la narración que menciona 700 es válida. La respuesta a esta pregunta es que esta narración procede del historiador Ibn Ishaq, que es un historiador muy fiable, y grandes eruditos que Ibn Hazm han testificado firmemente su autenticidad. Por lo tanto, no puede ponerse en duda.
Esto también debe ser exacto. También se confirma que al examinar más a fondo la historia, se encuentra que durante la batalla, cuando los Banu Quraysh se unieron al ejército de los incrédulos y conspiraron para lanzar un ataque sorpresa contra Medina, y cuando sus intenciones secretas fueron reveladas, el santo profeta consideró necesario proteger este lado de Medina donde residían los Banu Qurayza, el lado que previamente había sido dejado sin vigilancia, bajo la suposición de los que Banu Quraysh eran aliados, y que no permitieron que el enemigo se acercara por ese lado. Así, la historia nos cuenta que cuando se supo que los Banu Qurayza eran traidores, que se habían separado de los musulmanes y buscaban engañarlos, y dado que las mujeres que habían sido colocadas cerca de las fortalezas de los Banu Qurayza, gracias a la confianza depositada en la tribu, ahora habían quedado desprotegidos. Por lo tanto, el santo profeta consideró imprescindible protegerlas, preparando y posicionando 2 ejércitos musulmanes para vigilar las zonas donde se encontraban las mujeres. Dio a Muslima bin Aslam 200 compañeros y los situó en un lugar. Y dio a Zaid bin Harisa 300 compañeros y los situó en otro lugar, con la orden de que proclamarán en voz alta el takbir, eslogan que proclama la grandeza de Dios, a intervalos, para que se supiera que las mujeres estaban a salvo. Esta tradición resuelve nuestra dificultad de que por qué Ibn Ishaq mencionó 700 soldados en la batalla de los confederados, porque cuando de los 1200 soldados, 500 fueron enviados a custodiar a las mujeres. Entonces el ejército de 1200 se redujo a 700. De este modo se resuelven las importantes discrepancias en los registros históricos sobre el número de soldados durante la batalla de los confederados. También se han narrado los detalles de la llegada de los incrédulos a Medina y los acontecimientos posteriores. Dirigido por Abu Sufyan, el ejército de los Quraysh de la Meca y otras tribus llegó a Medina y acampó alrededor de la ciudad. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha declarado estos detalles de la siguiente manera: tras el trabajo continuado de 20 días, o considerando una narración, tras 6 días de trabajo día y noche, se completó la zanja. Los compañeros estaban absolutamente agotados por este esfuerzo y trabajo extraordinarios. Sin embargo, tan pronto como esta obra estuvo terminada, los judíos e idólatras de Arabia aparecieron en el horizonte de Medina, intoxicados por su número y su fuerza, con su ejército y su equipaje. Antes que nada, Abu Sufyan avanzó hacia el monte de Uhud. Al encontrar este lugar desierto y abandonado, marchó hacia la parte de Medina más adecuada para atacar la ciudad, pero que había sido rodeada por un foso. Cuando el ejército de los incrédulos llegó a este lugar, al encontrarse con el obstáculo de una zanja en su camino, todos quedaron atónitos y confundidos. Se vieron obligados, por tanto, a acampar en la llanura más allá del foso. En el frente contrario, al recibir noticias de la inminente llegada del ejército incrédulo, el santo profeta partió de la ciudad con 3000 musulmanes, y cuando se acercó al foso, se sitió entre la ciudad y el foso de tal manera que el monte de Salah quedará a su espalda. La zanja, sin embargo, no era muy ancha, y había ciertas zonas desde las que jinetes fuertes y experimentados podrían haber entrado dentro de la ciudad. Además, también había zonas de Medina que no estaban protegidas por el foso, y la única barrera que existía allí era la de las casas, los huertos y las grandes rocas, que estaban espiadas de forma irregular. Además, también había zonas de Medina que no estaban protegidas por el foso, y la única barrera que existía allí era la de las casas, los huertos y las grandes rocas, que estaban espaciadas de forma irregular. Por lo tanto, el santo profeta dividió a los compañeros en varios grupos y los colocó de guardia en diferentes puestos en lugares
apropiados en el foso y en los otros lados de Medina. El santo profeta hizo hincapié en que ya sea de día o de noche, esta seguridad no debe caer en la debilidad o la falta de atención. En el extremo opuesto, cuando los incrédulos se dieron cuenta de que debido a la barrera del foso ahora era imposible librar una batalla en campo abierto o emprender un ataque total contra la ciudad, rodearon Medina en forma de asedio y empezaron a buscar oportunidades para explotar las secciones más débiles del foso. Sin embargo, cuando el enemigo no logró cruzar la zanja, empezó a idear otros planes. Los detalles de esto se mencionan en los relatos de la historia de la siguiente manera. Los idólatras habían conseguido rodear Medina por los 4 lados, pero a pesar de sus esfuerzos no pudieron cruzar el foso por ningún lado, ni atacar abiertamente a los musulmanes. Abu Sufyan y Huyay bin Akhtab, el líder de la tribu Banu Nazir, se sintieron impotentes e indefensos y tramaron una nueva conspiración para persuadir a la tribu judía de Medina, los Banu Qurayza, de que abandonarán su pacto con los musulmanes. Entonces, uniendo fuerzas con ellos, deberían atacar a los musulmanes desde dentro de Medina para poner en práctica este peligroso plan. Huyay bin Akhtab fue a reunirse con Ka'b bin Asad Qurayzi, líder de los Banu Qurayza. Cuando Ka'b se enteró de su llegada, cerró la puerta de la fortaleza. Huyay pidió permiso para entrar, pero Ka'b se negó a abrir la puerta. Huyay le gritó: de ti, Ka'b, abre la puerta. Ka'b respondió: Huyay, eres un hombre malvado. Ka'b respondió: Huyay, eres un hombre malvado. Ya he hecho un pacto con Muhammad y no lo romperé. Siempre he encontrado a Muhammad veraz y un hombre de palabra. Por un lado hizo esta declaración, pero después cambió de opinión. Huyay dijo entonces: abre la puerta, quiere hablar de algunas cosas contigo. Ka'b respondió: por Dios que no abriré la puerta. Sin embargo, tras un breve altercado, Ka'b abrió la puerta. Huyay dijo: de ti, Ka'b, te he traído un gran honor y un ejército formidable y poderoso, que arrasa como el destruyendo de las olas. Te he traído a los jefes y líderes de los Quraysh. Luego explico en detalle todas las tribus que se habían unido a su ejército desde los alrededores de Medina para sitiar a los musulmanes. También dijo: nos hemos comprometido solemnemente a no abandonar este lugar hasta que acabemos con Muhammad y sus compañeros. Y lo habríamos conseguido si no nos lo hubiéramos impedido esta zanja. Sin embargo, incluso después de escuchar todo esto, Ka'b, el jefe de los Banu Qurayza, no accedió a romper su tratado. Dijo: por Dios, no me has traído más que humillación y una nube oscura que no lleva agua. Solo puede mostrar truenos y relámpagos, pero no lleva nada consigo. Oh, güey, que te arruines. Déjame en paz, porque siempre he encontrado a Muhammad veraz y cumplidor de sus pactos. Afirmaba continuamente que el santo profeta era veraz y fiel a su palabra. No nos obliga a nadie, ni interfiere en nuestros asuntos religiosos. Es un excelente vecino nuestro, así que regresen, no sea que corramos el riesgo de correr la misma suerte que todos ustedes corrieron antes. Pero Huyay continuó consolado y distrayendo a Ka'b hasta que empezó a mencionar el dolor y las dificultades que su tribu, los Banu Kenka, había soportado, diciendo que todo este dolor se le estaban infligiendo los musulmanes. Cuando continuó hasta que casi consiguió ablandar el corazón de Ka'b para ellos. Finalmente Ka'b cayó en su trampa. Su propensión natural a romper promesas se apoderó de él. Le dijo a Huyay: de acuerdo, pero aunque acepte lo que dices, y si los Quraysh y los Ghatfan acaban dando marcha atrás y no son capaces de matar a Muhammad, ¿qué será de nosotros? Huyay respondió: no te preocupes en ese caso.
me meteré en tu fortaleza contigo, y lo que a ti te pase, me pasaría a mí también. Después de este intercambio, Ka'b bin Asad rompió su tregua con el santo profeta. En esta ocasión, el compañero de Ka'b, Amr bin Sauda, intentó aconsejar a Ka'b para que se abstuviese de actuar de esta manera tan malvada. Le recordó que se había hecho un acuerdo muy firme con el santo profeta y le dijo que si no quería ayudar al santo profeta, que así sea, que le abandonara y fueran sus enemigos. Pero no debería romper el acuerdo y ayudar a sus oponentes. Pero Ka'b no le hizo caso. A la vista de esta acción de Ka'b, algunos judíos decentes de entre los Banu Qurayza acudieron al santo profeta e incluso aceptaron el Islam. Cuando Hazrat Amr bin Khattab fue informado que la Banu Qurayza había roto la tregua, informó al santo profeta, que envió a Hazrat Sa'd bin Mu'adh y Hazrat Sa'd bin Ubadah. Ambos hombres eran los jefes de sus tribus, y junto con ellos el santo profeta también mandó a Abdullah bin Rabah y Jawad bin Zubair. Según una narración, envió a Usayd bin Huzair con el deber de averiguar si las noticias que habían recibido sobre aquella gente eran ciertas o no. El santo profeta les indicó que en el caso de que las noticias fueran ciertas, no deberían hacerlas públicas, sino que deberían informar solamente al santo profeta. En el caso de que fueran falsas, podrían anunciarlo a todo el mundo. La delegación procedió encontrándose con la Banu Qurayza. Cuando hablaron con Ka'b y sus compañeros, su comportamiento había cambiado. Cuando la delegación recordó a Ka'b que había hecho un pacto con el santo profeta, y él respondió de una manera muy irrespetuosa diciendo: ¿qué profeta? No tenemos ningún pacto con él. Yo he roto este pacto como una parte del cordón viejo de un zapato. Según las narraciones, los ánimos de ambas partes se calentaron. La delegación volvió al santo profeta y le informó de lo que había sucedido. Como siempre, en momentos tan difíciles y de mucho estrés, durante algunos instantes el santo profeta se permaneció callado y se mantuvo completamente impávido. Un hombre ordinario habría perdido los nervios. El santo profeta dijo: oh creyentes, alégrense por la buena nueva de la poderosa ayuda de Dios el Altísimo. Luego dijo: tened la firmeza de fe de que el tiempo llegará cuando yo haga tawaf del Kaaba y las llaves de esto estén en mis manos. Chosroeos y César serán destruidos y gastarán sus tesoros por el amor de Allah. En cuanto a la traición de la Banu Qurayza, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito: hubo otra estrategia empleada por Abu Sufyan. Dios dio instrucciones a Huwayb bin Akhtab, el jefe judío de la Banu Nazir, enviándole a las fortalezas de la Banu Qurayza durante la oscuridad de la noche para intentar convencerles, con la ayuda de su jefe Ka'b bin Asad, de aliarse con ellos. Huwayb bin Akhtab encontró la oportunidad y llegó a la casa de Ka'b. Al principio Ka'b no estaba convencido. Dijo: hemos hecho un acuerdo con Muhammad y él siempre ha cumplido fielmente sus pactos y acuerdos. Por lo tanto, no puedo traicionarle. Sin embargo, Huwayb le prometió huertos verdes bien regados y le impresionó tanto con su visión de la inminente destrucción del Islam y su empeño de no volver a la Meca hasta que haber aplastado el Islam, que al final Ka'b se puso de acuerdo con él. De esta manera, la fuerza de la Banu Qurayza se añadió a la balanza de fuerzas ya de entrada muy desiguales. El número de los no creyentes ya superaba con creces el de los musulmanes, y este número aumentó con la traición de los judíos. Cuando el santo profeta recibió la información sobre la traición de Banu Qurayza, su primera acción fue enviar a Zubair bin al-Awwam en varias ocasiones para obtener información en secreto. Luego el santo profeta envió formalmente a Sa'd bin Mu'adh y Sa'd bin Ubadah, jefes de las tribus Aus y Khazraj, junto con otros compañeros influyentes como miembros de una delegación a la Banu Qurayza. Les dio instrucciones estrictas de que si las noticias eran negativas a la vuelta, no deberían comunicarlas a nadie, sino mantener la información en secreto para no provocar más ansiedad entre la gente. Cuando estas personas llegaron a las viviendas de la Banu Qurayza y se acercaron a Ka'b bin Asad, este hombre malvado
les confrontó de manera muy arrogante. Cuando los dos Saad hablaron del tratado, Ka'b y la gente de su tribu se mostraron malvados y dijeron: marchaos. No hay ningún acuerdo entre Muhammad y nosotros. Al oír esto, los miembros de la delegación regresaron. Saad bin Muaz y Saad Ubeda se presentaron ante el santo profeta y le informaron de lo que había sucedido con todo detalle. Algunos jóvenes de nuestra comunidad, después de escuchar los comentarios de algunos no musulmanes, preguntan por qué al final la Banu Qurayza recibió un trato tan severo. Era porque recibieron el castigo por haber roto su tratado. No recibieron ningún tratado cruel por parte del santo profeta. De todas formas, hay aspectos de esta historia que Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu ha detallado con gran cuidado. Inshallah, hablaré sobre esos aspectos en el futuro. El Ijtima de Khuddam al-Ahmadiyya comenzará hoy. Los Khuddam deberían esforzarse en aprovechar al máximo este evento. El pronóstico del tiempo indica que va a llover. Que Allah el Altísimo bendiga todo y permita que todo se desarrolle correctamente. Durante los días del evento, los Khuddam deberían esforzarse en mejorar su espiritualidad y trabajo académico. Deberían hacer hincapié en recitar el Durud y las demás oraciones sobre las que yo he centrado la atención recientemente. Deben recitar estas oraciones diariamente. Que Allah el Altísimo les proteja de toda clase de ataque satánico. Hoy voy a dirigir las oraciones fúnebres en ausencia de los siguientes miembros de la comunidad y voy a mencionar algunos de los detalles. El primero, el estimado Habibur Rahman Dirbi Sahib, que falleció recientemente a la edad de 73 años. De Allah hemos venido y a Él regresaremos. Por la gracia de Allah, el Altísimo, Él era un musi y dedicó su vida a la comunidad. El nombre de su padre era Sufi Khuda Bakhsh Dirbi Sahib. Su familia entró en la comunidad a través de su padre, que tuvo el honor de jurar su lealtad ante Hazrat Musleh Maud en 1928. Después de su educación secundaria, Habibur Rahman Sahib obtuvo un MSc en Ciencias Bibliotecarias de la Universidad del Punjab. En 1981 dedicó su vida al servicio del Islam y su waqf fue aceptado. Se le nombró asistente bibliotecario en 1981 y durante 3 o 4 años tuvo la oportunidad de servir como el responsable de la biblioteca Khilafat. Más tarde se le nombró Nizarte Ishad y luego a la Fundación Tahir. Al final de su vida trabajaba como Naib Nazir de Divan Sadr Anjuman Ahmadiyya. También se le ofreció la oportunidad de servir como Muhtamim dentro de Khuddam al-Ahmadiyya y en Ansarullah. Tuvo el honor de servir como Central Qaid. Trabajaba siempre con mucha dedicación y cumplió un libro con el título Tazkare Mahdi, en el cual con gran minuciosidad recogió detalles de la vida del Mesías prometido ﷺ, narrados por Hazrat Musleh Maud en varios libros suyos. Este libro ya ha sido publicado. Además de este trabajo en varios manuscritos que no se han podido terminar. Allah el Altísimo le ha bendecido con un hijo y 2 hijas. Tuvo un lazo muy fuerte con Khilafat. Tenía un carácter reservado y se centraba mucho en su trabajo. Siempre que se le asignaba alguna responsabilidad, la cumplía lo mejor que podía. Siempre hizo un honor a su promesa y trabajaba con gran dedicación. Era una persona sociable y amable. Que Allah el Altísimo le conceda perdón y el misericordia otorgue a sus hijos la capacidad de mantenerse firmes sobre el sendero del bien. La segunda persona es Dr. Sayyid Riazul Hasan Sahib, que falleció recientemente. Por la gracia de Allah, era un musi, era hijo del brigadier Dr. Ziaul Hasan Sahib. Consagró su vida al servicio del Islam y siguió ejerciendo como médico. Desde muy joven estuvo al servicio de la comunidad.
En el marco del programa Nusrat Jahan, fue bendecido con la oportunidad de servir durante más de 20 años en Uganda, Kenia, Gambia y Pakistán. Tras muchos años de servicio en Kenia, solicitó permiso para especializarse como cirujano general en Pakistán, donde obtuvo varios diplomas y certificados médicos. También tuvo la oportunidad de enseñar anatomía a médicos en una universidad de medicina. Era un médico competente y hábil. Solía prestar ayuda económica a estudiantes locales en Gambia, patrocinando su educación y ayudándoles a encontrar trabajo. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los pobres y a los necesitados. Una de sus cualidades destacadas era su profundo compromiso con la oración y el tahajjud, un hábito que había mantenido desde su juventud. Quienes le conocieron le describen como una persona amable, compasiva y cariñosa con sus pacientes. Era un apasionado de su trabajo y confiaba plenamente en Dios. Hombre de oración, bondad y humildad. Mostraba un extraordinario celo por el servicio. Poseía una moral excepcional y un gran respeto por las personas consagradas. Que Dios Altísimo le conceda perdón y misericordia. La tercera mención es para el respetado profesor Abdul Jalil Sadiq Sahib de Rabwa, fallecido recientemente a la edad de 80 años. Pertenecemos a Dios y a Él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo también era un musi, era hijo de Quraysh Abdul Ghani Sahib de Rabwa. Su familia entró en la comunidad Ahmadiyya a través de su abuelo, Hazrat Mia Qutbuddin Sahib de Goliki, distrito de Gujarat, y su abuelo materno, Hazrat Maulvi Muhammad Usman Sahib, amir de la comunidad de Dera Ghazi Khan. Jalil Sadiq Sahib terminó su licenciatura en Ciencias Políticas y en 1964 fue nombrado profesor del Talim al-Islam College. Posteriormente, en 1966, obtuvo un máster en inglés y fue nombrado oficialmente miembro del Departamento de Inglés del Talim al-Islam College. Fue profesor durante 39 años. Yo también fui uno de sus alumnos en la universidad. Tenía un carácter muy tranquilo y enseñaba de forma muy cariñosa. Mantenía buenas relaciones con sus estudiantes y era muy respetuoso con ellos. Tras su jubilación, consagró su vida en 2003 y fue nombrado a Sadr Anjum Ahmadiyya como encargado del Departamento de Tartib y Registros, donde fue Naib Nazir. Tuvo la oportunidad de servir como Muhtamim bajo Majlis Khudam al-Ahmadiyya, realizando varias funciones. Fue también el Sadr Majlis Sehet de Pakistán y Qazi de Qaza Central de Pakistán desde 1983. Tuvo la oportunidad de ejercer de presidente local de su zona. Le sobreviven sus 2 hijas y un hijo, quienes han escrito sobre él. Dicen, y con razón, que tenía un carácter muy puro y manso. A menudo prefería permanecer callado, pero cuando hablaba, lo hacía de forma meditada y acorde con la situación. Su carácter era puro y paciente. No se involucraba innecesariamente en los asuntos de los demás. Y cuando era necesario, daba buenos consejos. Siempre apreciaba cualquier trabajo virtuoso y si alguien le causaba alguna molestia, nunca se quejaba. Siempre mostraba paciencia y agradecimiento en silencio y en secreto. Prestaba ayuda financiera de forma continuada a los que carecían. Tenía un vínculo muy profundo con el califato. Escribía cartas con regularidad. También mantenía muy buenas relaciones con su familia. Sirvió y honró los debidos derechos de su esposa y de sus padres. De hecho, su hermano escribe que también cuidaba mucho de sus hermanos y que consideraba su deber servirles. La siguiente mención es el respetado maestro Munir Ahmad Sahib de Jam. También ha fallecido recientemente a los 82 años. Pertenecemos a Dios y a Él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo también era musi. Su padre Mia Ghulam Mahmud Sahib juró lealtad en 1930 a Hadrat Khalifatul Masih
El segundo era Ahmadi y era Ahmadi de nacimiento. Tuvo la oportunidad de servir en Jodamul Ahmadiyya y en Ansarullah. Durante 40 años sirvió como Qaid de distrito y Nazim de distrito para Jhan y más tarde para Chinior. Cuando se convirtió en un distrito, fue un servidor muy sincero y leal de la comunidad y una fuente de beneficios para los demás. Trabajó como maestro de primaria en Jhan y tiene miles de alumnos que le guardan un gran honor y respeto. Era muy útil para la gente. A menudo acudía a las oficinas gubernamentales en nombre de otros, especialmente de los Ahmadis. Para ocuparse de sus asuntos, no solo les ayudaba en sus asuntos, sino que también les llevaba a su casa y les mostraba hospitalidad. Su círculo de contactos era bastante amplio y los utilizaba al servicio de la comunidad y sus miembros, en vez de obtener beneficios personales. Siempre ayudó activamente a las personas encarceladas, fueran o no Ahmadis. Tenía amistades personales con quienes trabajaban en las cárceles y lo utilizaba para garantizar el bienestar de los Ahmadis encarcelados. Sus contactos eran muy amplios cuando se trataba de dar facilidades a los encarcelados. Cuando estuvimos en la cárcel, nos prestó un gran servicio a mí y los que estaban conmigo. Durante ese tiempo, gracias a sus contactos con el carcelero, pudo darnos algunas facilidades que no estaban al alcance del preso metido. Por la gracia de Dios Altísimo, no es que solo sirviera a determinadas personas, sino que siempre estaba dispuesto a servir a cualquiera, independientemente de si era un Ahmadi pobre o rico. En general, también trabajaba por el bienestar de los presos. También sentía un gran amor por Qadian. Visitaba Qadian casi todos los años y participaba en sus tareas. Cuando los representantes de la sede central visitaban su distrito, les ayudaba en todo lo posible. En 1988 se abrió una causa contra él por distribuir panfletos, pero posteriormente fue sobre Seida. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y la misericordia y eleve su posición. No tuvo descendencia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.